Hola a todos y a todas, soy la profesora Sandra Gutiérrez y conformo parte del equipo de cátedra del espacio de la práctica docente 2 del profesorado de historia. La idea, la propuesta de este video es comenzar a abordar aquellos aspectos que corresponden a la planificación y a los planes de clases. Para esto utilizaremos como marco teórico el capítulo 6 de Beers y Palamidesi acerca de la planificación de la enseñanza. En principio, Beers y Palamidesi comienzan a tensionar para qué hacer planes de clases en la escuela. ¿Cuál es la función de planificar? Justamente van a traer distintos términos que utilizamos cotidianamente para referirnos a la planificación. Es un diseño, es un plan, es un programa. En estos términos aparecen distintas concepciones, distintos significados, pero también aparecen significados comunes. Estos significados comunes son los que van a justamente trazar las características propias de la planificación. En principio, la planificación es una representación gráfica. ¿Qué significa esto? Que nosotros mentalmente, a través de la anticipación, comenzamos a pensar de qué manera vamos a concretar esta planificación. Desde el tiempo que le voy a dar a las actividades, las preguntas que voy a realizar, cómo voy a tratar de construir aprendizaje. Esa es la representación gráfica que nos hacemos mentalmente a la hora de planificar. Esto es algo necesario porque posibilita justamente anticipar, como dice en el segundo punto. La posibilidad de anticipación es un proyecto de realizar una cosa. ¿Qué significa? Justamente esa representación gráfica a mí me va a posibilitar la anticipación. ¿Cómo nosotros nos anticipamos en principio? A través de la observación de los grupos. Ustedes en las clases anteriores estuvieron trabajando el tema de la observación, la importancia de la observación. Si nosotros estuviéramos trabajando presencialmente, ustedes inicialmente irían a las escuelas secundarias a realizar una serie de observaciones. ¿Para qué? Para comenzar a pensar su planificación. Comienzan a anticiparse y esa anticipación implica esa representación gráfica. ¿Cómo voy a presentar el contenido? ¿Cuáles van a ser mis preguntas? Y esto se va a relacionar fuertemente con esa clase escolar que se concreta en tiempo y espacio real, es decir, el curso, el año que les tocó observar y realizar su intervención pedagógica. Desde allí aparece el carácter de intento o prueba. Está expresado en forma textual en las definiciones de nuestros conceptos. La planificación aparece como ese texto que vamos escribiendo que luego vamos a llevar a la práctica. Aparecen las definiciones en relación a lo que vamos a enseñar, el contenido, de qué manera lo vamos a abordar. Muchos autores mencionan que la planificación es una narración. Marta Souto dice que es una hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque esto adquiere sentido y significado cuando lo llevamos a la práctica. Los autores luego van a mencionar los condicionantes que se presentan a la hora de la planificación. El primer condicionante habla sobre el carácter social e histórico de la situación de enseñanza. En esto se relaciona mucho con lo que veníamos trabajando en las clases anteriores con la propuesta de Souto. Los autores mencionan que esta planificación no se realiza de manera abstracta, sino que justamente responde a circunstancias sociales, culturales e históricas donde tanto docentes y estudiantes tienen roles asignados. Pero ¿quiénes les asignan ese rol? Allí aparece, enmarcados dentro del sistema escolar. Desde allí el docente debe adaptar y traducir diseños, específicamente el diseño curricular, que fueron elaborados en otros contextos por especialistas. ¿Y cuál es la tarea del docente? Poder realizar esa transposición didáctica que posibilite tomar ciertas decisiones. En esto, los autores proponen pensar que justamente en ese momento de transposición aparece la creatividad, la responsabilidad, el compromiso de los docentes y desde allí podemos empezar a evidenciar una postura ético-política acerca del qué y cómo enseñar.
Desde allí los autores también proponen tensionar aquellos modelos tradicionales que justamente responden a prácticas tradicionales y a prácticas de repetición y memorización. Como segundo condicionante, hablamos de la planificación que realiza el docente, ese carácter complejo acerca de la situación de enseñanza. Esto también se relaciona mucho con lo que veníamos trabajando de Souto. La planificación posibilita prever y anticipar, pero no puede pensarse como un objeto cerrado. La planificación es una hipótesis de trabajo que lo que hace es organizar la práctica, pero no la limita. Desde allí los autores mencionan 4 puntos interesantes para pensar esta complejidad. La enseñanza se anticipa o dirige a partir de ideas reguladoras del docente. ¿Qué significa esto? Que el docente responde a ciertas ideas que vas construyendo en relación al grupo, a cómo se comporta, a sus intuiciones, a las imágenes que se van construyendo acerca de la dinámica, de cómo se relacionan con el conocimiento. Otro de los puntos se relaciona en que esta situación de enseñanza en tiempo y espacio real son multidimensionales y complejas. ¿Qué significa? Que aparecen dimensiones y aspectos particulares que hacen a esa clase escolar, desde lo personal, lo material, lo cultural y lo afectivo. Desde allí nosotros trabajamos desde Souto la singularidad. Y los dos siguientes puntos que quedan en la situación de enseñanza se presenta como algo simultáneo e inmediato. En ese aquí y ahora se van tomando decisiones que aparecen y que emergen en ese contexto que es la clase escolar. Finalmente, y esto es muy interesante para poder también relacionarlo con Souto, cuando hablamos de la incertidumbre, estos autores mencionan que en cierta manera la enseñanza siempre es impredecible. La práctica docente no puede predecirse completamente, ya que intervienen varios factores. Una situación de diálogo, la conducta de un alumno, la conducta de los grupos. Como tercer condicionante, hablamos de los distintos niveles de decisiones y de diseños que funcionan en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículum en cada nivel va sufriendo determinadas modificaciones. El primer nivel es lo más macro, es lo macropolítico y la administración nacional. Todo lo que corresponde a lo jurisdiccional o a lo regional. ¿Qué decisiones se toman ahí? Se regulan los contenidos, se deciden las materias, las asignaturas, qué perfil se estima del sistema educativo, qué estructura va a tener y la especificación de áreas. Luego hablamos de la institución como segunda instancia de definición curricular y esto un poco es lo que trabajaron en la práctica de primer año. Cada escuela tiene un proyecto, tiene sus propios objetivos, respondiendo justamente, en principio, al primer nivel, que es lo macropolítico, pero respetando el contexto en que esa institución está inmersa. Luego hablamos de la situación de enseñanza como otra instancia de definición y ahí aparece la figura del docente, quien va a definir metas, objetivos, va a seleccionar, va a secuenciar los contenidos del diseño curricular, pero respetando el contexto, los objetivos institucionales y puntualmente el de la clase. Como cuarto elemento, tiene que ver justamente con los textos y materiales de enseñanza que seleccionan los y las docentes. Allí hablamos nuevamente de la postura ético-política acerca de cómo se enseñan, cómo se traducen esos contenidos, acerca del cómo y para qué enseñar. En relación al carácter público, científico y práctico del diseño de enseñanza, enumeramos inicialmente: el diseño de la enseñanza debe ser científico y reflexivo. ¿Qué significa esto? En principio, como mencionábamos anteriormente, es un plan científicamente organizado, sistematizado, y que justamente es un programa que tiene un aviso público, como una serie ordenada de operaciones. Por otro lado, como mencionábamos anteriormente, requiere un análisis y una reflexión de los docentes acerca de antes de que se concrete esa práctica, durante y después. Allí aparece esa cuestión ligada a la reflexión que posibilita la transformación posteriormente de las prácticas.
Como segundo elemento, el diseño de la enseñanza debe ser práctico. ¿Qué significa? Que la acción de diseñar debe tener como fin enriquecer y analizar, mejorar la tarea de enseñanza. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Justamente repensando esa acción en términos prácticos. Los planes, es decir, la planificación, son el producto que se concreta y materializa. La reflexión justamente implica evidenciar y tensionar sobre el qué, el cómo, cuándo y con qué estrategias construimos el aprendizaje. En este aspecto, la planificación es un acto eminentemente práctico, se orienta fuertemente hacia la acción y su objeto se realiza en lo práctico. Siempre que pensamos en la planificación como esa hipótesis de trabajo, tenemos que pensarlo justamente sobre una práctica concreta. Finalmente, el diseño de la enseñanza debe ser público. ¿A qué refiere esto? Que debe estar abierto a multiplicidad de intercambios y de discusiones dentro del ámbito educativo. Planificar no es un acto de gobierno solamente de una persona individual, sino que atraviesa lo colectivo. La importancia de este acto, que justamente es sobre los otros, implica tensionar y repensar a modo institucional desde qué lugar vamos a llevar a cabo esa planificación y cómo la vamos a concretar. Si bien estamos acostumbrados a que se planifique individualmente, la propuesta es que estas planificaciones estén abiertas al colectivo docente institucional para justamente estas prácticas sean contextualizadas y democráticas. En relación a las variables de la planificación, los autores van a mencionar una serie de elementos que en cierta manera configuran a cada planificación. Después nosotros vamos a hablar de formatos diferentes, de distintas variables, pero hay variables que son comunes en todas las planificaciones. Las primeras, hablamos de las metas y objetivos o expectativas de logro. En relación a esto podemos evidenciar cuando nosotros empezamos a pensar qué queremos que los alumnos y las alumnas puedan construir. Queremos que los alumnos logren reconocer, identificar. Allí aparece esa acción, esa conducta que esperamos de los y las estudiantes. Las expectativas de logro a veces las podemos relacionar fuertemente con los objetivos, pero más a largo plazo. Como segundo elemento aparece la selección de los contenidos. ¿Cómo seleccionamos los contenidos? Este tema apareció un poco problematizando las clases que tuvimos virtualmente, justamente porque no sabían cómo seleccionar ese contenido que iban a utilizar para la microclase. Un poco nosotros estuvimos hablando acerca de la construcción del aprendizaje significativo, que esa selección posibilite el aprendizaje, y esto se va a lograr justamente cuando los estudiantes puedan vincular ese contenido con la vida cotidiana, el por qué y el para qué. Pero los autores acá mencionan 3 elementos fundamentales. La organización de contenidos vinculados a las disciplinas. Cada disciplina tiene una lógica intrínseca, entonces los docentes pueden fundamentar su organización desde una decisión epistemológica propia de cada una. Luego hablamos de la organización de contenidos ligadas a la actividad e intereses de los estudiantes. Desde allí hablamos justamente con postulados de la Escuela Nueva, donde invitamos a los estudiantes a realizar actividades de exploración y de búsqueda, justamente para intentar definir de qué manera vamos a seleccionar los contenidos. Y finalmente, y esto es muy actual, hablamos de una organización de contenidos por temas y proyectos. Nosotros hoy en día aparece mucho este aprendizaje basado en proyectos que toma como eje central algunas áreas problemáticas o necesidades propias de cada clase escolar, es decir, de cada curso. Empezamos a utilizar el término aprendizaje basado en proyectos, o sea, elaboramos un proyecto donde justamente tomamos al currículum de manera más flexible. El currículum se adapta, se realiza una transposición que posibilite responder a esas problemáticas concretas.
Como siguiente elemento hablamos de las tareas y las actividades. ¿Qué ponemos en juego a la hora de pensar actividades y tareas para los estudiantes? Justamente ahí es donde tenemos que empezar a tensionar qué queremos que puedan construir. Leer, comprender, asimilar, queremos que relacione con, que pueda expresar, que pueda analizar, que pueda discutir, que utilice el pensamiento deductivo, que pueda construir aprendizaje significativo. En relación a esas decisiones, vamos a empezar a plasmar y vamos a ir definiendo las tareas y las actividades, siempre de manera coherente con todo lo que estuvimos trabajando. Como siguiente elemento aparece la selección de materiales y de recursos. En el texto se mencionan fuertemente como soportes, herramientas materiales y simbólicas que permiten la expresión y el desarrollo de habilidades cognitivas, prácticas y afectivas. Acá, evidentemente, nuevamente lo mismo. Esta selección de materiales y de recursos siempre tienen que respetar las características propias de esa clase escolar, pero también se pone en juego la postura ético-política del docente a la hora de definir qué recursos y qué material bibliográfico va a utilizar para su clase. Luego hablamos de la participación de los estudiantes, abordar la diversidad y la individualidad, y esto un poco lo trabajamos desde Souto. Hablamos de que la clase es compleja, pensamos la dinámica desde el grupo, pero también respetando la singularidad de cada uno de los estudiantes. Por eso, las tareas y las actividades propuestas no tienen que ser siempre las mismas. Tenemos que buscar, dependiendo la problemática o la dificultad del contenido, pensar trabajos colectivos o trabajos individuales, pero la propuesta es justamente presentar una multiplicidad de elementos que favorezcan la participación de la singularidad, pero también del conjunto de estudiantes. Luego hablamos de la organización del escenario. Allí se relaciona fuertemente con la organización del espacio, del tiempo, del equipamiento que tenemos dentro de la institución. Estos agrupamientos siempre tienen que ser flexibles, dependiendo nuevamente de la tarea, ya que va a permitir a los estudiantes ocupar distintos roles dentro de la clase. Somos nosotros que a partir de, la predisposición del espacio y el tiempo, vamos organizando estos escenarios. Finalmente, hablamos de la evaluación de los aprendizajes, y esto un poco ya lo habrán trabajado en didáctica, acerca de qué es la evaluación, cuál es la función de la evaluación en el aprendizaje. Uno de los elementos más importante es que la evaluación permite recoger información sobre el estado en que se encuentran los estudiantes en relación al aprendizaje. Nosotros, a través de la evaluación, deberíamos de poder comprender, poder reorientar el aprendizaje de los y las estudiantes en el caso que lo necesitaran. La evaluación es un indicativo que me permite a mí poder pensar si mi propuesta con mis objetivos y la manera en la que yo la pensé va siguiendo su camino. La función principal de la evaluación justamente es reorientar el aprendizaje. Bueno, y ya para ir cerrando, hablamos sobre la diversidad y la dificultad de los planes en la enseñanza. Un poco a modo de conclusión, pero para seguir pensando. Respecto al tiempo y a lo que se planifica. Respecto al tiempo, los autores proponen justamente empezar a tensionar y ser conscientes, por otro lado, de los modos en que establecemos los objetivos y la selección de contenidos. Respecto al tiempo, no es lo mismo planificar anualmente que mensualmente o para una clase. En esto debemos de tener en cuenta esa selección de contenidos y desde qué lugar vamos a ir trazando los objetivos. No es lo mismo trazar un objetivo para una planificación anual que para una mensual o una para una clase. Debemos ser conscientes en relación al proceso y al tiempo de construcción de aprendizaje para poder establecerlos. Justamente también la coherencia en una planificación anual, ¿no? Respetar las líneas que proponemos y que de allí se vayan desprendiendo la mensual y el plan de clases para un día. Acá lo fundamental es justamente respetar ese contexto donde se va a concretar la práctica. En relación a esto aparece esta cuestión ligada a lo que se planifica, respondiendo un poco a las variables que fuimos mencionando. Importantísimo pensar y tener en cuenta esa representación que posibilita justamente ese texto
traducirse en una práctica. Por eso en principio mencionamos que hay una gran importancia de la elaboración en los planes de clase porque organiza, sistematiza en esa práctica que luego se va a concretar en tiempo y espacio real. Por eso, pensar planes hay que pensarlo como algo eminentemente práctico. Ese texto que escribo siempre tiene que estar justamente relacionado o vinculado con ese hacer en un curso, en una clase escolar. Y finalmente, la importancia de la reflexión sobre la propia práctica. Más allá de estos planes y de la práctica en sí, en esto se relaciona a lo que veníamos mencionando. La reflexión tiene que aparecer antes, durante y después de esa práctica que se lleva a cabo, porque esa reflexión justamente va a posibilitar la transformación de esas prácticas. Preguntarme, interrogarme permanentemente qué elementos puedo seguir mejorando y puedo ir transformando en mi práctica diaria.